Rubio, joven, guapo y ocasionalmente inmortal. Este es un arquetipo que la verdad he podido detectar en diferentes historias, desde Dorian Gray hasta Lestat, y por ello de explicar caso por caso porque creo que esto es un arquetipo real en la ficción. Debo hacer, sin embargo, algunos avisos antes de empezar a desenhebrar todo este tema. Sé que el ser rubio está asociado a una ideología bastante nociva de la ultraderecha. Esto no quiere decir que esté ensalzando a ese tipo de forma de ser física, y simplemente estoy explicando de acuerdo con mis términos lo que considero que es este arquetipo y cómo se ha replicado en la literatura. Creo que también aquí debo mencionar un poco el tema del ser rubio, ser rubia, que tiene connotaciones negativas principalmente hacia las mujeres, concretamente con el estereotipo de rubia tonta, y que es algo que hay que reconocer incluso para hacer este... Y de hecho voy a citar ahora mismo un artículo que dice sobre el ser rubio, que al final, a pesar de sus connotaciones negativas, el ser rubio sigue siendo una señal de glamour, espectáculo y modernidad. Voy a hablar un poco de este tema, pero solo desde la ficción y desde lo que considero yo fuentes de estas novelas y obras de ficción. Aquí podéis ver un poco el índice. Hablaré de Dorian Gray, hablaré de Apolo, de Tadzio, de Sebastian, de Lestat, y luego daré un poco mis propias conclusiones. Cualquier persona que diga que tengo una obsesión con Oscar Wilde seguramente se está equivocando. Fuera de todas las afinidades que puedo sentir hacia Oscar Wilde, la verdad es que al pensar en este arquetipo he estado pensando principalmente en Dorian Gray, que en la novela de El retrato de Dorian Gray del autor Oscar Wilde, a pesar de no ser el primer ejemplo de belleza dionisíaca o apolínea, Dorian Gray sí que se alza como un gran ejemplo de este arquetipo. Y esto se puede ver un poco a través de la descripción, a través de los ojos de Lord Henry, que es la persona que luego se va a ocupar en corromper a este joven y apuesto muchacho, que le describe de la siguiente manera: sí, no había la menor duda de que era extraordinariamente bien parecido, con labios muy rojos debidamente arqueados, ojos azules llenos de franqueza, rubios cabellos rizados. Había algo en su rostro que inspiraba inmediata confianza. Estaba allí presente todo el candor de la juventud, así como toda su pureza apasionada. Se sentía que aquel adolescente no se había dejado manchar por el mundo. No era de extrañar que Basil Hallward sintiera veneración por él. Aquí no solo se destaca la inocencia que puede tener inicialmente Dorian Gray. Inicialmente todos tienen cierta inocencia, no son conscientes de su belleza, y también causan la obsesión a través de su belleza en las personas que tienen a su alrededor. Esto es ciertamente interesante porque no solamente fue este personaje una obsesión para Lord Henry y para Basil, que es quien le pintó. Es una obsesión para muchas otras personas que salen en la novela y que al verle se sienten fascinados por él. Esto no lo voy a considerar un spoiler porque es una novela que se publicó hace más de 130 años. Dorian Gray se obsesiona al ver el retrato que le hace Basil y piensa: ojalá antes sea, ojalá me quedara así eternamente joven para siempre, porque ha escuchado las palabras de Lord Henry, que le ha intentado convencer de que la belleza pues que pasa y que él tiene que ser hedonista y disfrutar de los placeres, huir del dolor y simplemente perseguir constantemente el placer y beneficiarse de su belleza. Sin embargo, lo que pasa es que él no envejece, porque envejece su retrato, que es lo que él desea en ese momento, en esa interacción. Eso hace que tenga cierta degradación moral a lo largo de la novela, y eso es lo que hace también ser tan fascinante. Replica un poco la forma de pensar de Oscar Wilde, que era un esteticista que apreciaba mucho la belleza por sí misma, y es algo que tendrá consecuencias en el resto de personajes descritos un poco por este arquetipo en las siguientes historias. Sin embargo, Oscar Wilde también tenía una relación interesante con estos personajes, porque consideraba que desvelaban una parte cada uno de sí mismo. Basil Hallward es lo que creo que soy, Lord Henry lo que el mundo piensa de mí, Dorian lo que me gustaría ser, en otras edades quizás. Y así se define el adjetivo de joven. Tiene que ser un joven porque así se ve un poco ese aspecto de que la belleza se puede degradar, que nada es para siempre,
y que ese deseo por conservar la juventud que se replica más adelante con muchos otros personajes. Al parecer, el retrato de Dorian Gray está basado en un amigo suyo con el que parece que tuvo una relación de más que amigos, que se llama John Gray. El apellido está inmediatamente asociado, a pesar de que se distanciaron y rompieron esa relación de posible carácter romántico que tuvieron, pues eso tiene su impacto en la novela. Está claro que John Gray inspiró a Dorian Gray porque justo se conocieron Oscar Wilde y Alfred Douglas, que fue su amante posteriormente, después de la publicación de la novela. De hecho, bueno, Alfred Douglas fue más adelante la causa de la caída social de Oscar Wilde porque le condenaron por sodomía, varios años en la cárcel, ahí contrajo una infección de oído que posteriormente pues, fue a peor y acabó siendo la causa de su muerte. Aquí también se ve un poco que esa obsesión tiene un cariz romántico, tiene un cariz de una forma de expresar una fascinación a través del arte que no se podía expresar en la sociedad de un hombre hacia un hombre o un joven. Voy a hacer un breve inciso y voy a hablar sobre Apolo. Para evocar un poco a Apolo y hablar de Apolo he agarrado un poco esta estatua de Atenea y la verdad es que hablar de la apariencia de los dioses es un poco complicado porque puede haber descripciones y sin embargo pueden cambiar de aspecto, no tienen por qué quedarse en el mismo aspecto siempre. Atenea, de hecho, en la Odisea, en el libro, digamos, en el canto original, se transforma varias veces y pues, puede adoptar la apariencia de un hombre. De hecho, quien le avisa a Telémaco de que se vaya de Ítaca es la propia Atenea, no es, o sea, transformada, pero es Atenea. Esto también sucede con Apolo. Apolo puede tener cualquier tipo de apariencia, sin embargo, por mucho tiempo se le ha representado con cabellos rubios. Hay expertos que piensan que puede ser por esa asociación con el sol, que se le describía así por el sol y sin embargo, bueno, en representaciones como todos los dioses griegos, pues podían cambiar de apariencia. Y de hecho dicen que él habitualmente suele llevar un arco y también suele estar armado con una espada. Y es una deidad que tiene la lira y que también tiene pues, rizos o bucles rubios. Así es también como se le representa en un cuadro que me encanta de Giambattista Tiepolo, que se encuentra ahora mismo en el Museo Thyssen. Aparece con su amante, que justo acaba de morir en ese mismo instante, se ha pegado sin querer con un disco y eso ha causado su muerte. Su amante, que se llama Jacinto, pues Apolo se le rompe el corazón porque estaba absolutamente enamorado de Jacinto y pues decide en ese momento pues transformarle o en su honor pues crear ese tipo de flor. La verdad es que este aspecto sigue siendo muy trágico, muy dramático, incluso en el caso de un dios griego, y pues contribuye a la idea de que a Apolo pues le va mal en el tema de los amores y recurre otra vez en ese homoeroticismo idealizado de la época griega, del clasicismo, que se ve también en el tema de esa belleza como si fueran estatuas, como si fueran jóvenes efebos, que se ve en este relato, en esta mitología. Y sin más dilación, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es Tazio de Muerte en Venecia. Ahora viajemos a Venecia para conocer a Gustav von Hastenbach, que está fascinado por el personaje de Tazio. Tazio es un joven del que se describe sobre todo en aspecto físico. Gustav se obsesiona por este personaje, verle de lejos, seguirle, verle en el hotel, verle en la playa, observarle. ¿Por qué? Porque él se está haciendo viejo y cada vez describe más cómo tiene él una decadencia física y sin embargo este joven todavía no llega a tener igual esa personalidad, tiene cierta fragilidad. Gustav le describe de la siguiente manera: su cabello rubio de miel se adhería en rizos húmedos a sus sienes y su cuello. El sol hacía brillar el vello de la parte superior de la espina dorsal. Destacábanse claramente bajo la delgada envoltura el fino dibujo de las costillas, la uniformidad del pecho. Sus omóplatos eran lisos como los de una estatua. Sus rótulas brillaban y sus venas azulinas hacían que su cuerpo pareciese forjado de un fino material translúcido. ¡Qué disciplina! ¡Qué exactitud de pensamiento expresaba aquel cuerpo tenso y de juvenil perfección! Esta cita es interesante porque aquí pasa en esta novela que el protagonista realmente es Gustav o es Tazio.
porque la acción del protagonista la sufre sobre todo Tadzio. Gustav es un observador, es una persona externa que se siente fascinada por este muchacho y que lo lleva igual a un extremo. Esta fascinación también siente la angustia porque hay una epidemia de cólera en Venecia y tiene miedo de que eso pueda llegar al propio Tadzio. Realmente el comportamiento que tiene Gustav es obsesivo y esto se puede ver en una descripción que hace Thomas Mann de este personaje. Casi estuvo convencido de que su misión era velar por el muchacho, en lugar de ocuparse en sus propios asuntos, y un sentimiento paternal, el sentimiento del que sacrifica en espíritu al culto de lo bello, por aquello que posee belleza, llenaba y conmovía su corazón. Esto sumado un poco al tema de cómo le describe antes como una belleza que es una estatua, se acerca mucho al tema del clasicismo, que esto también pudo ser una especie de ideal que se percibía como ideal griego, como hemos mencionado con Apolo. Puede ser problemático y aquí ya tengo que entrar un poco en sustancia porque es un hombre mayor que se está obsesionando con un hombre joven. Esto no es algo que tomarse a la ligera en la vida real, de hecho puede tener consecuencias muy negativas y las tuvo de hecho para el actor de Tadzio en Muerte en Venecia. La película fue grabada en el año 71, saltó a los cines en el año 71 y el actor dice que tuvo pésimas experiencias. Dejaré una entrevista en la bibliografía, dice que se intentó distanciar de esa idea y del título que le daban allá donde iba de ser el chico más bello del mundo, dejando un poco de lado todas estas circunstancias trágicas que rodean no solamente al personaje sino al propio actor en la vida real. Voy a explicar un poco también que este actor, como Björn Andresen se llama, fue de gira a Japón y en Japón justo causó mucho impacto y de hecho él sacó un par de canciones en japonés, que la verdad es interesante también poder escucharlas, voy a dejar el link también. Esto generó tal shock o tanta influencia que se puede ver a día de hoy en el anime y en los mangas varios ejemplos de lo que se conoce ahora como Bishonen. En consecuencia, en Japón se creó el arquetipo de Bishonen, que significa un hombre joven y guapo. Este tipo de personaje tendría las siguientes características: la falta de agencia, o sea que no controlan tampoco la influencia que tienen en los demás y no son realmente conscientes en mucha parte de ella. Por otro lado, la androginia es tener características femeninas y masculinas, que esto puede tener que ver con el cabello rubio, que se suele asociar también con las mujeres. Estar en un estado intermedio entre el chico y el hombre, que esto tiene su aspecto problemático, como ya he podido mencionar. Y una melancolía, una belleza decadente marcada por la muerte, por la tragedia. También una belleza como una amenaza para quien la observa, esa obsesión que siente Basil Howard, esa obsesión que siente hacia Dorian Gray, esa obsesión que siente Gustav hacia Tadzio, y se repite también más tarde y más adelante con Lestat y Louis, que es esa relación como que llega al límite de lo mucho que provoca en otras personas. Y esto también puede conducir a culpar a ese personaje cuando realmente ese personaje no tiene por qué tener la culpa, sobre todo en esta circunstancia que es simplemente un muchacho menor de edad. También cierto homoeroticismo, que esto se puede asociar con lo que hemos mencionado de Wilde, las relaciones que tenía él, también con Lestat, también de hecho con el siguiente personaje que va a ser Sebastian y con su autor. Siempre hay como, claro, al ser un tipo de personaje al que se le pueden asociar características femeninas y masculinas, también es más fácil que coincida en la historia y que los autores trasladen a este personaje el hecho de tener como relaciones homosexuales con otros hombres. Por último, una apreciación estética, que esto también se une al esteticismo, a eso de apreciar la belleza por la belleza, no necesariamente en el sentido de atractivo físico, sino de contemplarlo como si se contemplara un cuadro. Con esto ya concluimos el tema de Tadzio y podemos pasar al próximo personaje, que es Sebastian Flyte. Sebastian es un personaje de Retorno a Brideshead que causa también esa especie de obsesión en su protagonista, que se llama Charles, y es desde que le conoce por primera vez. Lo primero que sabe sobre Sebastian Flyte
es que lleva un osito a todas partes al que le llama Aloysius, y que ha ido al mismo barbero que comparte Sebastian con Charles a pedirle un cepillo de cerdas duras, no para cepillarse a él mismo ni cepillar al osito, sino para pegarle al osito cuando se porte mal. Ya con eso ya se plantea un poco de lo que va este personaje. Es muy interesante también cómo se conocen, ¿no? Cómo tienen su primera interacción más seria. Bueno. Y es que Charles vive en un bajo y una noche de borrachera está Sebastian fuera con unos amigos y Charles está con otros amigos suyos dentro del piso. Y justo va Sebastian y vomita dentro del piso de Charles. Y al día siguiente le envía la siguiente nota. Aloysius se niega a hablar conmigo hasta asegurarse de que me has perdonado, de modo que te ruego aceptes mi invitación a almorzar conmigo hoy. Sebastian Flight. Y a partir de entonces ya se crea y se forma una preciosa amistad en la que Charles va prescindiendo poco a poco del resto de amigos que tiene y se centra en Sebastian y le encanta la mansión que tiene él, le encanta esa forma de ser, que es como un poco infantil, que no es consciente tampoco del encanto que tiene en el resto o que causa, de la impresión que causa en el resto. Son todos un poco estetas, ¿no? Como ese esteticismo, esa fascinación por la estética, por la belleza que tenía Oscar Wilde, aunque comparte esas características con amigos suyos. A esos amigos suyos sí que sufren y son víctimas de actos de homofobia, de que les tiran a fuentes, de que les hacen cosas distintas. Y Sebastian, a pesar de ser muy parecido, nunca le hacen nada, porque tiene un encanto personal tan potente que la gente no se atrevería y tiene una inocencia característica. Sin embargo, la historia de Sebastian se transforma y va a peor, y esto es desgraciadamente, pero acaba sufriendo por alcoholismo y la amistad que mantenía con Charles se degrada. Debo admitir que estoy haciendo trampa y que he metido un poco a Sebastian a pesar de que no se confirma que es rubio en el libro. De hecho, la única descripción que hay sobre él en el libro es la siguiente, y es una descripción que en realidad se hace sobre su hermana. Se parecía tanto a Sebastian, su cabello oscuro era apenas más largo que el de Sebastian. El viento se lo echaba hacia atrás, como el de su hermano. Los ojos que miraban la carretera oscura eran los de él, pero más grandes. La expresión de su boca pintada era menos amistosa. Claro, aquí se puede ver un poco eso, los ojos grandes, la boca pintada, se repite un poco esa misma forma de belleza, salvo por el dato de que no se sabe bien si el cabello de Sebastián sería moreno o no. Como no se menciona, la verdad es que he decidido meterle, además porque en su adaptación en la serie, que esto también es una decisión que tuvieron que tomar en la serie que realizaron sobre él, Sebastián era rubio. Y lo siento mucho, pero solo admito la serie, no admito la película. La serie traslada escena a escena todo lo que sucede en el libro y eso me parece absolutamente extraordinario. Debo decir también que me he leído el libro solamente para ver si Sebastián era rubio, con el propósito de hacer este vídeo. Algo sobre Sebastián no es solo interesante la propia historia del personaje, sino también que el autor, Evelyn Waugh, escribió esto justo acabando la Segunda Guerra Mundial en 1945, y para hacer el personaje de Sebastián parece que pudo haber sido también algún otro amigo suyo, pero Hugh Lygon. Hugh Lygon era el hijo de un earl, ¿no? De un título de la nobleza inglesa, y además su padre también parece que sí que fue la inspiración real del padre de Sebastián, porque en la novela sufrió un exilio, o más bien se fue en exilio con su amante, una mujer llamada Cara, y sin embargo en la realidad el padre de Hugh Lygon fue al exilio por tener un amante que en este caso era un hombre, y porque bueno, le habrían condenado y pues tuvo que huir del país. Esto es interesante porque esa inspiración ya de entre los dos padres está completamente, básicamente confirmada. En el caso de Hugh Lygon parece que sí que compartieron muchos círculos en Oxford, estuvieron juntos, tuvieron como una relación bastante intensa. También fue un poco marcada por la tragedia, porque de hecho Hugh Lygon desgraciadamente murió en un accidente automovilístico en 1939, y la verdad es que sí que tenían reuniones, se iban en viajes, tenían esa personalidad especial y estudiaron juntos en Oxford también.
esto pudo haber sido claramente fuente de inspiración y en la novela pues pudo ser también una manera de reconocer a ese personaje o a esa persona que habría tenido influencia en la vida de Evelyn Waugh. Y Hugh Lygon, la verdad es que estuve buscando fotos, había una página, un blog de English Heritage que era bastante interesante y es que solo hace falta ver la foto. Ahora vamos a pasar a una persona que no tenía una forma de hacer tan inocente, que es el vampiro Lestat. Como último ejemplo voy a hablar un poco de mi amado vampiro del siglo XVIII, que es Lestat de Lioncourt. Su belleza, su atractivo, fascinaba también a personas con las que interactuaba y eso se ve mucho a través del primer libro de Entrevista con el vampiro, escrito por Anne Rice, creo recordar que en 1975. Esta novela es muy interesante porque está narrada desde el punto de vista de Louis, y Louis está fascinado por Lestat, es quien le transforma a él en vampiro y le percibe como una especie de casi que de dios, porque a pesar de ser increíblemente tóxico y tienen una relación pues que en el libro no es confirmada como que es relación de pareja, pero sin embargo en la serie sí que lo confirman, en la película tampoco lo confirmaron en su momento, pero en la serie sí. Y es muy interesante porque tiene una forma de ser en la que él sí que es consciente de su belleza y la utiliza también para manipular a la gente, para atraerles y para poder matarles como vampiro. Lestat es muy carismático y sin embargo antes de su transformación pues podemos imaginarnos que sería también una especie de personaje tipo un poco Dorian Gray, o incluso después también adopta partes de sus costumbres y de hecho hay un artículo científico en el que establecen un poco una comparación entre Dorian Gray y Lestat. En este artículo hablan del Brat Archetype, se traduciría un poco como niño mimado o malcriado. El personaje de Wilde y de Anne Rice comparten su orgullo y su descenso moral hasta el placer hedonístico que se torna mal, ambos consecuencias de un mayor sentimiento de decadencia contextual. Esto es tan interesante porque estos dos personajes que están escritos con casi un siglo de diferencia están también participando en esa misma forma de ver un poco el mundo. Una vez ya eres inmortal, ya eres eternamente joven, ya puedes aprovecharte de todo lo que igual te ha podido victimizar en un pasado, te ha quitado agencia en un pasado, lo utilizas para tu propio beneficio y acabas sufriendo pues mucho en consecuencia. ¿Qué pasa con este arquetipo si viven más de lo que estaría establecido con esa relación tan trágica con la muerte? Y también esa cómo causan obsesión Dorian Gray con Basil Hallward y Lord Henry, y luego por otro lado el propio Lestat con Louis y también Armand, ¿no? Que en la serie pues Armand también está completamente fascinado por Lestat y Lestat sin embargo pasa bastante de él. Pero esa obsesión no solamente pasa con personajes ficticios, sino como hemos podido ver un poco, también Wilde pues se proyectaba un poco esos personajes y justo Anne Rice dijo lo siguiente sobre su personaje Lestat. Él se convirtió en una especie de versión ideal de lo que me gustaría ser. Él era el hombre que yo quería ser, él era la persona que yo quería ser. Quería su fuerza. Y esto es tan poderoso por parte de su propia autora, que además se inspiró en su marido Stan para escribir el personaje de Lestat, porque ella se sentía identificada con Louis y decía que Louis pues, era un atormentado y tal, y que Lestat simplemente seguía viviendo a pesar de todo y tenía una vitalidad y una fuerza que era un poco la de su marido, de que no entendía por qué su pareja se estaba planteando tantas cosas. Estos personajes carismáticos, en conclusión, supongo que habrán tenido su relación, lógicamente, con todo el tema de cómo se percibe al ser rubio, también habrá tenido su cariz racial. Puede haber personajes que encajen en este arquetipo, que no sean necesariamente blancos o rubios. Un ejemplo muy claro que no es rubio sería, por ejemplo, Timothée Chalamet en Call Me By Your Name. En el libro parece que no describen tampoco su color de pelo, pero sí que parece como una especie de efebo, estado intermedio entre adulto y niño. Se repite un poco todo salvo el tema del color del pelo. Y esto también pues remite un poco al tema del clasicismo, esa fascinación por la belleza de esculturas clásicas, que parece que sí que ha tenido continuidad incluso hasta día de hoy.
La verdad es que a mí también me fascina este arquetipo. Me parece que eso, que no necesariamente tienen por qué ser rubio y ser personas. Yo creo que eso también tiene que ver con esa sensación de fragilidad, aunque se asocia a lo que decían sobre el bishonen, se asocia un poco el ser rubio a cierta feminidad, entonces ya con eso parece que ya se les puede atribuir atributos un poco más feminizados. Esto lógicamente también tiene sus consecuencias negativas de que estamos igual motivándonos un poco con esto de atribuir tantas cosas y estereotipizar tanto, pero si hay un ejemplo de esto en ficción, y hay varios ejemplos de esto en ficción, es por alguna razón. Yo la verdad es que me encanta este arquetipo, debo decirlo, lo confieso, y de hecho en mi libro es descrito y uno de los personajes protagonistas es un personaje que es rubio, él no es pálido, él sí que tiene la tez más morena, pero también como que encaja un poco con esa idea de belleza trágica que causa fascinación. Pero es que estos personajes que eclipsan tanto a quienes les rodean son tan interesantes porque tú, a la medida que vas leyendo, vas viendo estas series, también acabas sintiendo fascinación hacia ellos, solo por ver la reacción que causan y también por ver las particularidades que tienen. Y esto pasa también pues, con el Gran Gatsby, incluso con la película, bueno, un poco de Desayuno con diamantes y con el libro también de Truman Capote que inspiró a la película. Siempre hay un personaje igual que atrae todas las miradas y que también pues, acaba atrayéndote a ti también, no tiene necesariamente por qué ser de este estilo. Sin embargo, como vi un poco estas similitudes, pues me interesó mucho hacer esta relación. Y debo decir, pues una vez terminas estas conclusiones, por favor, suscribiros, darle like, seguidme en Instagram, en TikTok, voy a poner todas mis redes aquí. Y si tenéis la oportunidad y los dineros, os agradecería mucho que me invitarais a un coffee, a un café, que bueno, que yo utilizaría también pues, para pagar suscripciones principalmente. Me gustaría tener Canva Premium y no tener que luchar hasta la muerte con los elementos de Canva, que los que hay que pagar, los que no, me hago un lío con todo. Y eso, que no sé si os interesa ver igual más contenido sobre todos estos temas. Ya sabéis que mi canal es Fictoria, guardo un poco la relación entre lo que hay en la historia, en la ficción, y lo hago un mix con todo, porque es lo que me gusta a mí, buscar un poco significados, relaciones y pues montarme mi película. Entonces, si os interesa este contenido, seguidme y pues puede que haga algún vídeo más. Hace un año que no sacaba vídeo, ya lo siento. Pero bueno, intentaré sacar un poco más de vídeos y de hecho tengo algunas ideas en borradores de La Odisea, que me la estoy leyendo ahora mismo, y la película de Nolan, que está causando mucho debate, y otro de ellos pues es sobre las brujas, que ya lo comenté un poco por encima en Instagram. Y eso, que muchas gracias por haber visto este vídeo y agur.